Señoras y señores, está en el aire la serie de los valores olvidados, valores divinos que fue quedado atrás. Entonces, yo estoy preparando esta serie y hoy el segundo tema de la serie está subtitulado El Verbo Divino estaba entre los hombres. ¿Quién era el Verbo Divino? Jesús, nuestro Salvador. Jesús, el Rey de Gloria. Jesús, el poderoso en batalla. Jesús, el que fue el menor en el reino de los cielos. Jesús, el Rey vencedor, el príncipe vencedor, y será el Rey sobre todo y soberano de todo. Esa es el Verbo que estaba entre los hombres y los hombres no le conocieron. Oh, glorias al Dios de los cielos, que nos dio a entender quién es este Verbo Divino. Ahora, para encabezar este tema, quiero leer con ustedes, quiero que me acompañe antes de una palabra de oración. Malaquías capítulo 2, versículo 7, que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Tú, yo, nosotros, mensajero del Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre nuestro, acompáñame en ese maravilloso día, que no sea voz de hombre, pero que sea su palabra, Señor, en este mensaje que está preparado desde este punto de vista espiritual. Dios de poder y gracia, esos valores divinos que fueron olvidados por su pueblo, pero que nosotros hoy, humildemente, con todo nuestro respeto, podamos poner por obra, para que podamos ser candidatos al reino de los cielos. En el santo y bendito nombre de Jesús, acompaña a mis hermanos que están del otro lado. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Mis queridos, ¿por qué de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría? Sabiduría divina, guardar la ley. ¿Cuál es la ley? Porque mensajero es de Jehová. ¿Cuál es la ley? La ley de nuestro Salvador Jesucristo, la ley del amor, la ley de la obediencia, la ley de la humildad. Entonces, esto es, mis queridos. Entonces, eso es lo que vino a hacer Jesús en aquellos tiempos. Entonces, ese Verbo divino que estaba entre los hombres, ellos no le conocieron, no sabían quién era, murmuraban y se espantaba de tantos milagros que se hacía por la palabra y por la mano de este Salvador maravilloso. Y aquí mi tema, continuando con estos valores que fueron olvidados, ese Verbo que estaba entre los hombres, milagro vista a los ciegos, mudo hablaba, sordos escuchaban, y grandes maravillas. Panes eran multiplicados, agua en vino era transformado, como fue uno de los grandes y primeros milagros de Jesús, la transformación del vino, del agua en vino. Muchos dijeron: no era vino, no, eso fue un jugo. Dígame, señor, señora, señorita que está del otro lado, hermana, hermano, que contradice esa frase de la Biblia. Con todo mi respeto le hago una pregunta. El mestre Salas, el mestre de la ceremonia, de aquella fiesta, vino en el buen sentido de la palabra e increpó el dueño de casa. ¿Cómo que tú dejaste el vino bueno para el fin de la fiesta, cuando todos los que hacen fiesta ponen el vino bueno en las primeras copas que van a tomar? Él conocía del buen vino y conocía del vino malo.
Y ese vino era mejor de lo mejor que él conocía. Entonces era un vino, era vino. Ahora sí que todas las cosas tienen que ser por medida. Ahora porque era vino yo me voy a espantar y voy... No. Jesús tomó vino. Y San Pablo aconseja, no voy a entrar en ese tema porque no es mi tema, entrar en este tema del vino hoy. San Pablo aconseja que el obrero no sea dado demasiado al vino. Quiere decir, me da a entender que un obrero puede tomar un vasito de vino. Con eso no está prohibido, por favor. Ahora, si no toma, es mejor, como dijo Pablo. Si al comer carne perjudico a mi hermano y peca por mí, yo dejo de comer carne. Vamos a ser sabios, ser inteligente en el modo de vista espiritual. No solo ser inteligente en nuestros estudios que aprendimos en las escuelas, en las universidades del Estado. Eso está muy bien, pero vamos a ser también inteligentes en la forma espiritual. Y bueno, aquí estaba el agua transformada en vino, Lázaro resucitado. Los tradicionalistas estaban totalmente desconcertados con todo lo que estaba pasando. El que decía ser hijo de Dios, clavado en una cruz. Fíjese, el que decía ser hijo de Dios resucitó a Lázaro y pudieron clavar en una cruz. ¿Cómo es eso? Pero él dijo que a los 3 días él resucitaría. Así como el profeta Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, era necesario que él también esté a 3 días en el seno de la tierra. Se desconcentraban todo, rasgaban los vestidos, se escapaban de las manos los que creían hasta entonces ser los dirigentes del pueblo. Se escapaba de las manos sus filosofías, su dirigencia, sus maestrías de sacerdotes y en sus sacerdocios, con largos vestidos, largos flecos, manto y recaudando grandes sumas de plata. Eso era lo más importante para ellos. Entonces ahí ellos quedaban desconcertados porque un nuevo y fortalecido grupo surgía. Un nuevo y fortalecido grupo levantaba, resurgía, aparecía para ellos, aquí, allá, poder, fuerza para los debilitados. El pueblo sufriente que estaba hasta entonces bajo la opresión legalista del pueblo que se creía ser hijos de Abraham para las autoridades judías y romana, era un tema sin comprensión, mis queridos, un tema sin comprensión, porque seguía sin comprender la conversión de Cornelio. Fíjese una cosa, como ya relaté en el otro tema, y tengo varios temas grabados que cito el tema Cornelio. Interesante. Y el derramamiento del don del Espíritu Santo. Fíjese lo que pasó, aquel centurión romano, hombre humilde, que hacía limosna a los pobres, manejaba sus responsabilidades dentro de las reglas divinas. Seguramente que él conocía muy bien la Torá de Moisés, solo que él no tenía acceso al templo, pero él conocía muy bien. Entonces aquí se da lo que ya hablé del tema Cornelio y el derramamiento del don del Espíritu Santo. El rey Herodes, con los judíos, que todavía estaba con los ojos vendados, se encontraba en un terreno de confrontación. Ellos estaban en un terreno de confrontación, porque con los nuevos conversos, que están en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, Herodes, queriendo congraciarse con los judíos, porque todo también era un tema político, necesitaba de los judíos también para mantener su liderazgo. Echó mano a alguno de la iglesia para maltratar.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y el reino queriendo perder el trono, porque claro, al congraciarse con los judíos le reafirmaba ser amigo de César, que era amigo de César. Ellos daban el voto a favor, y los judíos, el liderazgo religioso tampoco querían perder. Uno sostenía el otro, pero la arenilla, la tierra de abajo de los pies ya se había socavado, porque ellos no aceptaron. ¿Quién vino para ellos? Vine para mis hermanos y mis hermanos no me recibieron, dijo Jesús. Ahí en el capítulo 1 de San Juan, versículo 11, voy a poder leer. Le rechazaron, ellos no querían perder, entonces se sostenía uno al otro, pero no se daban cuenta que ya habían perdido, y no se estaban dando cuenta, no se daban cuenta porque la profecía divina estaba cumpliendo entre ellos, y no podían entender. Jesús en San Mateo 13, versículo 13 al 15, le recordaba la profecía del profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías 6, versículo 9 al 10. Porque habían entrado en grandes desobediencia. Eso era la consecuencia de todo ese cierre de oído y cierre de ojo por parte de Dios. Dios les cerró por sus grandes desobediencias. Podemos ver desde el comienzo del libro del profeta Isaías lo que el profeta dice, lo que él profetiza respecto del pueblo hebreo. Entonces por ahí viene arrastrando esa consecuencia y esa línea que no se corta de pecado tras pecado. Se habían apoderado de ellos. Fue como una nube negra que los cubrió por todas esas prácticas que ellos venían desde allá del capítulo 1 de Isaías, como si una nube negra los cubrió para no escuchar ni entender. Su mente se embotó de tal manera que no podían grabar en sus corazones y arrepentirse y permitir que Cristo entre en sus corazones. Ellos estaban cerrados y ser transformado por el poder de Dios, por el poder del legalismo que los tenía presos. Ellos no podían, porque por esa consecuencia de pecado, ese peso de pecado que le había atado, ellos se mantenían atados en el poder del legalismo. Tenía preso en sus orgullos. Ellos no querían bajar de ese pedestal, de ese nacionalismo, raza, colores, poderes económicos y fama y mala fama. Todo era ellos tenían, porque los que estaban cerca de ellos le veía como un poder político, le veía con buen ojo, pero otros eran maltratados gravemente, y para eso vino Cristo. Tenemos aquí como la historia de la mujer samaritana que Jesús encontró allá en el pozo, capítulo 4, versículo 1 al 42. Segunda de Reyes también 17, 24 al 41, también Esdras, capítulo 4, cuenta la historia sobre la construcción del templo. ¿Dónde quiero llegar con mi comentario? Es donde se originó la separación entre judíos y samaritanos. De ahí, de esos tiempos, de miles de años atrás, se originó eso, que ya comentamos en San Juan 4, estos preceptos religiosos los judíos tenían en la sangre, y eso ellos no podían, no se perdonaba uno al otro. No aceptaba a un hombre como Jesús de clase media y aún más inferior, que comía y bebía con los pecadores. Le trataba de comilón y bebedor de vino.
Si quiere conferir, mi hermano, mi amigo, si no está de acuerdo con mi comentario, lea San Mateo capítulo 11, versículo 19, y San Lucas capítulo 7, versículo 34 y capítulo 8, versículo 10. Mas a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vea y oyendo no entienda. Y ahí que es lo que yo dije atrás, Isaías explica el porqué. A los de bajo nivel cultural y otros totalmente, los de bajo nivel cultural y otros totalmente otra modalidad, otros niveles de vida, solo tenía valor para ser esclavizado. Las personas sin cultura y otros de clases que podemos decir muy inferior, no quiero nombrar el nivel de vida, solo tenía valor para ser esclavizado, y eran los que más perdía cuando tenía que pagar sus impuestos. Eran robados a cara descubierta, eran razas marginadas, y el autoritarismo rabínico no podía entender que en sus venas corría la misma sangre que los pobres y despreciados samaritanos. Pero mis queridos, se habían confundido el poder divino con la ilusión material. Ellos confundieron lo divino con la ilusión material. Y esto, con esta clase de gente que Jesús confrontaba, escuchando y liberando del poder satánico y perdonando sus pecados. Y muchos de ellos, él dijo, como el caso de la mujer adúltera, vaya y no peques más. A otros dijo, tus pecados te son perdonados. Fue un golpe mortal a la cúpula judía, porque a los pobres eran abiertos los ojos espirituales y vendados sus heridas, y sus almas hambrientas recibía el maná celestial. Una vez comieron en el desierto. Mis queridos, aquí estaba frente a ellos lo que ellos supieron por historia, que pasó una vez, pero llegó el día que ese maná cayó frente a sus ojos. Mis hermanos, cayó frente a sus ojos, caminó en su aldea, pasó en sus calles, habló con ellos, le llamó, venid a mí y yo os haré descansar. Y eso está allá en Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Solamente que aquí recibían de los labios, como te estoy diciendo, de Jesús, el pan de vida que decía del cielo, que saciaba sus almas y fortalecía para seguir el maestro de Galilea, el mismo que fue el árbol de vida para endulzar las aguas amargas, en el capítulo 15, versículo 25 de Éxodo, y capítulo 17, versículo 6. Entonces, mis queridos, es muy interesante cuando nosotros podemos ver y comprender lo que es los valores divinos y lo que es el orgullo, para no dejar eso minar en nuestras vidas en el día de hoy. Nosotros que tuvimos la oportunidad, donde fue desgajado, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos,
fueron desgajados algunos gajos del olivo verdadero, y nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en este poderoso olivo. Entonces hoy tenemos que ver todas esas historias y grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestro cuerpo, alma y espíritu dedicar al Dios verdadero, y procurar de no tener una pizca de ese orgullo que tuviera esta gente, no tener una pizca de esta apariencia. No, yo tengo que ser un cero bajo cero. Tengo que reconocer que soy un vaso de barro, que solo la suficiencia de Cristo es lo que me puede hacer parar frente a los micrófonos de la 94.7, la cual yo estoy anunciando hoy. Mis queridos, entonces eso es lo que yo trato de insistir y repetir, porque soy repetitivo y me gusta ser como soy, dije en otros programas, porque la palabra de Dios es nueva todos los días, y si nosotros todos los días no estamos con el ojo sobre la Biblia y nuestras rodillas en el piso en oración y nuestra mente elevada al cielo, como decía David, levanto mi mente al cielo, de donde me viene el socorro, podemos entrar, mis hermanos, muy sutilmente, hasta sin darnos cuenta, en ese orgullo pecaminoso, que tuvieron esta pobre gente. Qué triste, mis hermanos, que fue esto. Como ya dije en otros programas, ellos tenían que ser el faro del mundo. Ellos tenían que ganarte a ti, ganarme a mí, por su grado de espiritualidad, por su grado de humillación, por su grado de sencillez espiritual. No, ellos se orgullecieron como la salvación, como Jesús mismo dijo, la salvación vino de los judíos, pero con eso no era, la salvación viene de los judíos, pero con eso no era para orgullecerse. Hoy yo estoy frente a este micrófono anunciando esas verdades divinas, pero no me da derecho a orgullecerme, no me da derecho a ser más grande que el otro que está enfrente escuchando. No, el derecho que yo tengo, que me dice el apóstol Pablo, es respetar a mi hermano como mi superior. Eso es lo que yo tengo que reconocer. Eso es lo que tengo que reconocer. Porque si yo quiero encontrar con Cristo, tengo que buscar a mi hermano, porque en el corazón de mi hermano está Cristo. Ya cité eso. Una vez un determinado predicador quería encontrar con Cristo y no podía encontrar. Entonces fue y buscó a su hermano, porque él quería encontrar con Cristo. Y fue allá y se encontraron los tres. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Es humillar. Mi hermano es mi superior, porque en el corazón de él yo tengo que creer que está la Trinidad divina. Y es así, mis hermanos. Entonces, es muy interesante cuando nosotros podemos entender, comprender los valores divinos de nuestra vida espiritual, los valores divinos que tiene Jesús para nuestra vida espiritual mientras estamos aquí. Ahora vamos a ver una disputa que hubo en el capítulo 15 de los Hechos. Continuamos con ese tema para ver qué podemos llamar de celo o bien envidia o extremismo. Celo, envidia o extremismo diabólico, porque solo tú o no puedes. En fin, ¿qué pasa? No impida. Si tú no puedes, ora por tu hermano. Si tú no puedes, no impida que hagan otros la obra. Limpia el camino de ellos con palabra de oración. Hoy, en el avanzado siglo XXI que estamos viviendo, estamos soportando las mismas situaciones del comienzo de la obra evangelizadora de Cristo y la Iglesia Apostólica. Estoy tildando esta clase ciega espiritualmente hablando de teóricos y solo teoría, mis hermanos.
estoy tildando de esta manera y solo teoría. Muchos de ellos son falsos engañadores, especuladores, tornándose enemigos de la verdad. Porque aquí en el capítulo 15 fue una grave disputa, pero ellos pusieron paño frío, se arreglaron, uno salió para acá, otro salió para allá, y todos salieron predicando, porque aquí dice, queriendo judaizar los conversos gentiles, Satanás entró por ahí. Se armó una contienda, no pequeña. Entonces se dispuso Pablo y Bernabé que subiesen a Jerusalén para lo que llamamos hoy una junta de cabecera con los principales apóstolos y ancianos. Entonces, aquí tenía que dar una explicación, porque Pablo estaba convirtiendo y bautizando, mandando bautizar los gentiles, y estaba haciendo grandes milagros, y estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo, y los judaizantes no podían recibir ese tipo de clase, y no podían entender eso, y no querían tener como hermano. Entonces se armó. Entonces le citaron a Pablo y Bernabé que subiesen a Jerusalén para que lo llamamos hoy para una junta con los principales apóstolos. Aquí vamos a esclarecer todo y vamos a ver cómo es y cómo viene toda esta maraña, podemos decir hoy, que ellos estaban teniendo. Y ancianos para determinar y resolver el tema. Aquí ellos querían resolver el tema, pero querían que fueran judaizados. Para resolver el tema evangelístico entre los gentiles, como está escrito, los extremistas de la llamada secta de los fariseos. Había como partido político predominante en aquellos tiempos que no se querían dar por vencido. Entonces buscaba el último, querían poner la ley de Moisés primero que todo para después se pueda convertir. Si no, ellos no podían ser aceitos. Y levantaron aquí imponiendo circuncisión. Tenía que ser circuncidado. Es lo que dice el apóstol Pablo en los libros de Gálatas. Y que guarden la ley de Moisés. Los apóstolos reunidos y un largo debate. Y el apóstol Pedro levantándose, pidiendo la palabra, y todos atentamente lo escucharon. Y vuelve a recordar cómo Dios le envía a la casa de Cornelio y exitosamente predicaba el arrepentimiento y el perdón concedido a los gentiles. Entonces, mis queridos, aquí Pedro tuvo que volver a explicar cómo fue y por qué y por cuánto, que por la gracia y no por obra. Aquí no había obra, fue por la gracia de Dios y no por obra de la ley. Esta segunda explicación de Pedro está en el capítulo 10 de los Hechos, del 10, 1 a 43. Dios confirmando todo puso el sello, dice Pedro entre ellos, yo parafraseo en mi tema, o bien concediendo el don del Espíritu Santo. Pedro en su discurso hace recordar los tiempos pasados, mostrando que Dios no hizo ninguna diferencia entre judíos y gentiles, purificando sus corazones. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios poniendo en la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso fue lo que le lanzó en cara, podemos decir hoy, el apóstol Pedro. Eso está en el capítulo 15, versículo 8 a 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. Entonces la multitud calló y oyeron a Pablo y a Bernabé, explicando la forma que Dios operaba milagros y maravillas, y era grande la conversión de alma. En el capítulo 15, versículo 13 del mismo libro, Jacobo, uno de los hermanos del Señor Jesús y respetado apóstol, tomó la palabra y defendiendo el tema de acuerdo a los profetas,
a través de los siglos, Dios había hablado por boca de diversos profetas la restauración del tabernáculo de David que estaba caído. Y ellos entendían que la restauración iba a ser de otra manera. Y aquí Jacobo cita para que ellos tomen conciencia, que no podían tomar conciencia. Lo que hoy podemos decir una clase bastante brutal, bastante cerrado. No podían tomar conciencia de lo que estaba cumpliendo. Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Su corazón estaba al descubierto ante los ojos divinos e iba a ser zarandeado como el colono zarandea el grano. Se creía dueño y señores de la Torá de Moisés y los profetas, grandes maestros y doctores de la ley, fabuladores, nada más que esto. Ellos la sabían toda, pero vendados los ojos espiritualmente, no conocían y no conocieron el Mesías que había estado con ellos, y para el cumplimiento profético lo mataron, y con la resurrección más desorientado quedaron. Con la resurrección de Cristo más desorientado quedaron. El recurso de ellos como para tener injerencia en el nuevo movimiento era buscar judaizar a los gentiles, tratando a Pablo como traidor de la ley. Tratando a Pablo como traidor de la ley. Parafraseando el tema, volviendo a la reunión conciliadora, digamos, de esta manera. Entonces, del capítulo 15 al 19 y 20, he levantando Jacob, por lo cual yo juzgo que no inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Oh, glorias al Dios de los cielos, mis hermanos. Aquí se abrió una puerta de parte de Dios, se abrió una puerta de parte de los principales apóstoles, autorizando a Pablo y Bernabé que haga el ministerio que fue designado por Dios, y que estos pseudos rabinos, estos pseudos religiosos, hasta entonces no podían comprender. Mis queridos hermanos, hasta aquí llego con este tema de esta serie de los valores olvidados. Quiero continuar los próximos días. Mi próximo tema será el tema que por orden de Jacobo dice que no inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que escriban que apártese del mal y de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación. Eso va a ser mi próximo tema, mis queridos, continuando en esta serie de los valores olvidados. Padre eterno que estás en los cielos, entregué lo que usted me dio. Señor, escribe en la tabla de los corazones. Ayuda que mis hermanos puedan ser llenos de la gracia, llenos de ciencia y conocimiento, Señor. Abra los ojos que hasta hoy están cerrados. Dios Todopoderoso, aquel que está enfermo, Dios mío, extienda sus manos de misericordia. Y aquellos que están enterrando un ser querido, Padre mío, dale fuerza, dale alegría, Señor. Llena sus corazones de su Espíritu Santo, que ellos puedan sentir el poder del cielo. Por nuestra familia, por nuestros seres queridos, Dios de misericordia. Por aquellos que están en situación de calle, por diversas maneras, Señor, extienda sus manos de amor. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi amigo. Levante la vista al cielo. Como dijo David, levanto mi vista al cielo, ¿de dónde me viene el socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Te dejo esos párrafos para vos. Perdone mis mala expresión. Bendiciones.
a exportar.